Joe Biden está considerando aprobar nuevas restricciones para solicitantes de asilo y restricciones para las cuestiones migratorias. Esto a cambio de que los republicanos aprueben los fondos adicionales a Israel y a Ucrania. Estados Unidos anunció el inicio de operaciones de vuelo en Guyana en respuesta a las crecientes tensiones fronterizas entre Venezuela y Guyana. La autoridad palestina está colaborando con funcionarios estadounidenses en secreto para un plan para gobernar Gaza después de este conflicto. Así informó Bloomberg News. Los asesores de seguridad nacional de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón se reúnen en Seúl para discutir las maniobras agresivas norcoreanas que delimitaron. El ministro de Defensa de Taiwán informó que un globo espía de China cruzó la línea divisora entre Taiwán y China. Abróchense los cinturones porque aquí arrancamos. Y vámonos rápidamente hasta la Casa Blanca porque se da a conocer, según fuentes cercanas a Joe Biden, que hablaron en condición de anonimato para la agencia de noticias Reuters, que precisamente el presidente estadounidense estaría de acuerdo en aprobar las exigencias de los republicanos de aumentar las restricciones para solicitantes de asilo y en general restricciones en cuestiones migratorias en la frontera entre Estados Unidos y México. Todo esto para que a cambio los republicanos aprueben de una vez y por todas el nuevo paquete de asistencia militar para Ucrania, pero también para Israel. Para Israel 14,000 millones de dólares y para Ucrania 60,000 millones de dólares. Se dice que en estos momentos tanto republicanos como demócratas están negociando fuertemente, pero es obvio lo que quieren los republicanos a cambio de aprobar estos fondos adicionales para Israel y Ucrania. Quieren mayor control y restricciones en la frontera con México, básicamente que lleguen menos migrantes a Estados Unidos. La Casa Blanca confirmó a través de John Kirby que efectivamente las negociaciones entre demócratas y republicanos ya estaban en marcha y dijo que Joe Biden sí estaba de acuerdo en aumentar las restricciones fronterizas con México para que los republicanos cedieran y aprobaran la ayuda a Ucrania y a Israel. Y ustedes se preguntarán, pero peregrino, ¿qué tipo de restricciones estaría dispuesto a aprobar Joe Biden en cuanto a las exigencias republicanas? Pues se dice que las restricciones irían más que nada a frenar la entrada de tantas personas indocumentadas con asilo político a Estados Unidos, y básicamente el método que quieren llevar a cabo los republicanos es que aquel migrante que solicite asilo político a Estados Unidos y que haya atravesado un segundo país automáticamente se le va a negar. Les explico, por ejemplo, una persona que vaya desde El Salvador a Estados Unidos y atravesó México, automáticamente esa persona no puede solicitar asilo político a Estados Unidos porque ya sería un segundo país el que ha atravesado para llegar a Estados Unidos. Es decir que con esta restricción pues básicamente todos aquellos migrantes que provengan de Sudamérica y que quieran pasar por México, automáticamente el asilo político se les va a negar. Esto estaría dispuesto a aceptarlo Joe Biden, repito, a cambio de que los republicanos aprueben ayudar a Ucrania y a Israel con poderío militar y económicamente hablando también. Pero también el acuerdo plantearía que la administración de Joe Biden estaría acelerando la deportación de migrantes que están en cárceles en Estados Unidos, esto hacia su país de origen. Todas estas negociaciones están sumamente aceleradas porque recuerden que cuando llegue Navidad los congresistas estadounidenses se van de vacaciones, es decir que los demócratas quieren que la ayuda a Ucrania y a Israel se apruebe antes de Navidad, antes de que se vayan de vacaciones los legisladores. El senador Chris Coons mencionó que todavía hay varias cuestiones en las que no se ponen de acuerdo demócratas y republicanos, pero aseguró que él es optimista al decir que sí se va a llegar a un acuerdo antes de Navidad. La portavoz Catherine Jean-Pierre de la Casa Blanca criticó a los republicanos porque dijo que debido a cuestiones políticas internas en Estados Unidos estaban poniendo en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. Por su parte, Tom Tillis, un senador republicano, aseguró que él ve muy difícil que se llegue a un acuerdo porque los republicanos lo que quieren es bajar la inmigración ilegal estadounidense a más de la mitad, es decir, varias restricciones que tal vez los demócratas no van a estar tan de acuerdo en aumentar así tan drásticamente tantas restricciones, pero eso lo estaremos viendo en los próximos días. Si me preguntan mi opinión, peregrinos, yo les diría que yo creo que Joe Biden va a ceder a todas las
las peticiones de los republicanos para que se aprueben todas estas ayudas adicionales a Ucrania y a Israel, pero también a Taiwán, para cuestiones de seguridad nacional de Estados Unidos en contra de China en el Indo-Pacífico. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que los demócratas realmente van a ceder a las exigencias republicanas? ¿O qué de estas cosas que les mencioné creen que los demócratas no van a aceptar? ¿Creen que se llegue a un acuerdo para antes de Navidad, cuando los senadores se van de vacaciones? Y vámonos rápidamente hasta la frontera entre Guyana y Venezuela para hablar de las tensiones entre ambos países por las disputas territoriales del Esequibo, disputas que ya llevan muchísimos años, que no se aceptan por un bando y otro. Pues ante este conflicto que parece estar despertando en América Latina, tenemos que decir que Estados Unidos ya está metiéndose en medio, y es que el Comando Sur de Estados Unidos anunció que iban a iniciar el día de hoy ejercicios militares aéreos en Guyana, justo en la frontera con Venezuela. Aseguró Richardson, la encargada del Comando Sur estadounidense, que todas estas maniobras y ejercicios militares aéreos del ejército estadounidense en esta región tiene que ver con evitar a toda costa que Venezuela siquiera se le ocurra invadir a Guyana, esto para apoderarse del territorio del Esequibo, rico en petróleo y gas natural. Recuerden ustedes que recientemente Nicolás Maduro rechazó por todas las instancias internacionales el dictamen de la Corte de Justicia Internacional que le da a Guyana la autoridad sobre el territorio del Esequibo. Hay que recordar que ante esto, Nicolás Maduro recientemente dijo que Venezuela iba a comenzar a explotar los recursos naturales del Esequibo, es decir, petróleo y gas natural, yacimientos sumamente gigantescos que recientemente se encontraron y que básicamente reabrieron la puerta de las disputas entre Venezuela y Guyana. Guyana cuestionó la postura de Venezuela, y en estos momentos el ejército de Guyana, que es muy pequeño, está en alerta máxima. Se dice que activos militares, realmente militares, por parte de Guyana son alrededor de 5,000, mientras que Venezuela tiene un ejército de más de 100,000 hombres. Irfan Ali, el presidente de Guyana, se dijo muy preocupado por toda la actuación y el discurso que tiene Nicolás Maduro en Venezuela sobre empezar a explotar el petróleo y el gas en el Esequibo. Ante esto, obviamente Guyana pidió ayuda. ¿A quién creen ustedes? Al tío Sam, y ahí va el tío Sam a ofrecer su apoyo. Recuerden también ustedes que Lula da Silva, el presidente brasileño, ordenó que su ejército estuviera en alerta máxima, sobre todo porque aseguran desde Brasil que pudieron detectar una concentración masiva de tropas venezolanas justo en la frontera con el Esequibo. Por lo tanto, muchos países latinoamericanos aseguran que la invasión de venezolanos al territorio del Esequibo, reconocido internacionalmente como de Guyana, sería prácticamente en cuestión de días. El Comando Sur de Estados Unidos confirmó que además de ejercicios militares separados por parte del ejército estadounidense, también iban a estar participando conjuntamente tropas de Guyana. Todo esto para reforzar la cooperación defensiva. Es importante señalar que en estos momentos no hay un acuerdo de defensa como tal entre Estados Unidos y Guyana, aunque Guyana se lo está pidiendo desesperadamente a Estados Unidos. Hasta el momento todas estas maniobras solamente son para evitar que Venezuela quiera invadir, pero no hay, repito, un acuerdo de defensa mutua entre Estados Unidos y Guyana. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que mantuvo una llamada telefónica con el presidente de Guyana y que le aseguró que Washington va a hacer que se respeten las leyes internacionales, es decir, que se respete al territorio del Esequibo como parte de Guyana y no como parte de Venezuela. Por su parte, Lula da Silva, en la cumbre del Mercosur, dijo que América Latina no quería y no necesitaba un conflicto a gran escala. Aseguró Lula da Silva que se oponen contundentemente todos los aliados de Latinoamérica a que Maduro lleve a cabo una hipotética invasión en contra del Esequibo. Repito, reconocido este territorio internacionalmente como parte de Guyana. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que pueda despertarse un nuevo conflicto ahora en América Latina? ¿Creen que Estados Unidos con el Comando Sur defienda Guyana y se enfrente al ejército venezolano? ¿Creen que con estos ejercicios militares del Comando Sur
sur de Estados Unidos en Guyana, ahora Maduro ni siquiera va a contemplar la posibilidad de invadir el territorio del Esequibo, o no le importará que se puedan enfrentar al tío Sam y a la potencia militar que representa Estados Unidos. Y vámonos rápidamente hasta la Franja de Gaza para hablar de que supuestamente Bloomberg News dio a conocer conversaciones en secreto y en privado entre el gobierno estadounidense y la autoridad palestina que lidera actualmente Cisjordania. Todas estas conversaciones, aseguró Bloomberg News, serían con el propósito de que Estados Unidos y la autoridad palestina quieren llevar a cabo un plan cuidadosamente construido para ver qué va a pasar con la Franja de Gaza y en general con Palestina después de este conflicto entre Hamas e Israel. Mahmoud Abbas, el líder de la autoridad palestina que lidera Cisjordania, aseguró que no está de acuerdo en que se acabe por completo con Hamas, asegurando que sí podrían llevar a cabo un entendimiento y una asociación entre la autoridad palestina y Hamas para la conformación de Palestina y también para dejar que se respete la integridad territorial de Israel. Sin embargo, Israel y Estados Unidos han dicho que Hamas debe de quedar fuera de toda esta ecuación, sobre todo porque eso ya se intentó, y cuando llegó Hamas al poder rompieron cualquier negociación para la creación de dos estados. Hamas ha dicho que bajo ninguna circunstancia y bajo ningún escenario va a respetar la conformación del Estado de Israel, algo que obviamente va en contra de las leyes internacionales, ya que Israel es reconocido como un Estado por parte de las Naciones Unidas. Precisamente Estados Unidos asegura que la autoridad palestina debe de liderar la Franja de Gaza, no Hamas, ya que si Hamas sigue liderando la Franja de Gaza, será imposible la conformación del Estado palestino. Por su parte, Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, dijo que la autoridad palestina no tiene lo necesario para liderar la Franja de Gaza y que va a pasar lo mismo que aconteció en el año del 2006, cuando Hamas expulsó de la Franja de Gaza a la autoridad palestina y se hizo del control de este territorio, rompiendo así todas las ilusiones de que la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén del Este conformaran Palestina de forma oficial. Hasta el momento en este conflicto, más de 17,000 personas han perdido la vida. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que estas negociaciones ocultas y secretas que ya reveló Bloomberg News entre la autoridad palestina y Estados Unidos den resultado? ¿Creen que Estados Unidos estaría de acuerdo en dejar vivo al grupo extremista de Hamas? Si me lo preguntan a mí, yo creo que eso es prácticamente imposible, y lo que creo que va a pasar es que una coalición internacional de países van a liderar la Franja de Gaza durante varios años hasta que sea un lugar seguro sin extremistas. Y vámonos rápidamente hasta Seúl, hasta la capital surcoreana, porque ahí se reunieron los representantes de seguridad nacional de Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. Todo esto para abordar las crecientes tensiones con Corea del Norte, sobre todo porque hay que recordar que hace algunas semanas Corea del Norte anunció que había logrado con éxito poner en órbita su primer satélite militar espía, y además Kim Jong-un, el líder norcoreano, aseguró que ese satélite militar espía norcoreano ya había logrado fotografiar puntos estratégicos de Estados Unidos en Corea del Sur, y además ya tenía fotografías supuestamente del Pentágono y de la Casa Blanca, de alguna forma para demostrar que supuestamente este satélite militar espía norcoreano es de muy buena calidad militar. Los tres secretarios de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón aseguraron que están buscando mecanismos para ponerle un alto rotundo a las pruebas nucleares que supuestamente quiere realizar Corea del Norte, pero también para ponerle un alto al lanzamiento constante y creciente de misiles balísticos. Recuerden ustedes que los tres aliados se quejan de que Corea del Norte no ha respetado los mandamientos que llegan desde el Consejo de Seguridad, pero por otro lado Corea del Norte dice que si Estados Unidos, Corea del Sur y Japón tienen satélites militares espías, ¿por qué no los puede tener Corea del Norte? Además, también abordaron el rompimiento y la suspensión del acuerdo militar fronterizo firmado en el 2018 entre Corea del Sur y Corea del Norte. Ahora, ya que no existe ese acuerdo, ambas Coreas han concentrado más tropas y más poderío militar y en general más vigilancia en cada una de sus fronteras, aumentando así las posibilidades de un choque directo. Los tres países también dijeron que abordaron temas
temas como la cooperación tecnológica en inteligencia artificial, en energía nuclear y sobre todo en semiconductores. Recuerden ustedes que recientemente en Camp David, en el mes de agosto, Fumio Kishida, el primer ministro japonés, Yoon Suk Yeol, el presidente surcoreano, y Joe Biden, el presidente estadounidense, afirmaron una mayor cooperación entre los tres países, algo que Corea del Norte asegura es la creación de una OTAN asiática y lo denuncia como algo ilegal. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que próximamente pudiera desencadenarse un conflicto de escala mundial entre las dos Coreas? Y vámonos rápidamente hasta Taiwán para hablar de que el ministro de Defensa taiwanesa aseguró y denunció que un globo espía chino cruzó las fronteras aéreas de la isla taiwanesa y que este desapareció después de varias horas merodeando en el espacio aéreo taiwanés, lo que aseguran desde Taiwán representa un peligro gigantesco para nuestra seguridad nacional, sobre todo de cara a las próximas elecciones en nuestro territorio el 13 de enero del próximo año. Recuerden ustedes que Taiwán en estos momentos está denunciando que la intención de China es influir en las elecciones en Taiwán para implantar a un candidato que sea pro-China y en contra de Estados Unidos. No por nada en los días recientes hemos abordado el tema de que China ha aumentado su presencia militar agresiva alrededor de forma aérea y marítima de la isla taiwanesa. ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente creen que China quiera influir en las elecciones taiwanesas? ¿Creen que Taiwán lo va a poder evitar? ¿Y creen que podría desatarse una invasión china en contra de la isla taiwanesa si no le gusta el resultado de las elecciones del 13 de enero a China? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan y sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.